sin vosotros como uno de los elementos que han estado trabajando en la defensa de la decencia de los medios de comunicación, pues no hubiéramos llegado al número 1000. Y claro que sois en parte responsables, felizmente responsables, de alertar a tantísima gente de que esto no podía seguir el camino que estaba teniendo. O sea que por ahí, Julián, lo dijimos en la primera entrevista, el activismo vuestro es esencial, el activismo vuestro es fundamental. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Encantado, Julián, de saludarte a ti y a tu gente. Te preguntaría por el principio, vamos a hacer como un desarrollo temporal. Lo primero fue la propia dimisión. No sé si esto ya se estaba rumoreando, ya lo sabíais los consejeros, el propio presidente os lo anticipó, cuándo lo anticipó y qué te parece la carta que acabamos de leer. Una circunstancia de estas características, pues sí, como podéis imaginar, se venía gestando desde hacía bastante tiempo. Y quizás, Julián, pues ahora hace un mes aproximadamente que tuve la fortuna de estar con vosotros en esa primera intervención que hicimos, ya seguramente tendríais algún indicio, por lo menos en el mensaje, de que estaban pasando cosas que podían generar tensiones, y efectivamente ya entonces había un grupo importante de profesionales, también en el ámbito del Consejo de Administración, pensando que tendría que llegar a una etapa distinta, y septiembre pues siempre es un buen mes para iniciar nuevas temporadas. Y bueno, pues en este caso se han sumado una serie de condiciones donde la política, evidentemente, porque el Consejo de Administración no debemos dejar de reconocer que es un órgano de extracción parlamentaria dependiente del Congreso de los Diputados. Bueno, pues muchas fuerzas han intentado comprando un lote de trabajar en lo que entendemos es siempre la necesidad de defender la calidad del servicio público, la calidad de la información, ocupar un espacio importante dentro del ámbito de los medios de comunicación, cada vez, como venimos diciendo, menos medios de comunicación, gran trampa, sobre todo en los medios privados y muchísimas corporaciones audiovisuales autonómicas. Y en este contexto hay que defender posiciones importantes y en este sentido se ha decidido llevar adelante pues, el cambio del presidente, en este caso de José Manuel Pérez Tornero. Continúo porque me preguntabas por la carta, Julián. Pues bueno, desde la cordialidad con la que tenemos que tratar posiblemente a José Manuel Pérez Tornero, tampoco quiero hacer una valoración punto por punto. Sí, en la lectura ha significado un aspecto fundamental, que es que no podía trabajar desde el Consejo de Administración. Poco a poco, en año y medio ha ido perdiendo apoyos. Primero fuimos 2 consejeros, los 2 a propuesta de Unidas Podemos, los que señalamos unas posturas críticas apenas a los 3-4 meses del inicio del mandato. Enseguida se sumaron otros compañeros, compañeras en este caso, por significarlo y por decirlo, y porque está publicado, del Partido Socialista, y luego algún otro consejero también se ha sumado, con lo que ya no contaba el presidente con la mayoría suficiente. Y claro, si no tienes la mayoría en un órgano de dirección, el principal órgano de dirección y control de la empresa, pues te tienes que marchar, y así ha sucedido. Sí, bueno, igualmente vamos a ver, confirmando las cosas que nos has comentado aquí. Yo creo, quiero creer que nosotros hemos influido algo claro, porque aquí hay como un acuerdo. De hecho, vamos a ver, porque ya las palabras de Feijóo diciendo habéis roto el pacto que teníamos PSOE y PP, queda a las claras el acuerdo y todo lo que nos decía que era real. Claro, esto la gente no lo sabía mucho. Y claro, cuando la gente sabe, los votantes del PSOE dirán, pero ¿por qué llegáis a un acuerdo con el PP? Y muchas de las cosas que nos contaste no se sabían. Hay una noticia que no es decir, que se conoció poco después. Y fíjate ya, El Plural, que es un medio bastante cercano, muy cercano al PSOE, el titular me ha sorprendido, que fue dimite el ultraderechista vicepresidente en la sombra de Tornero ante su marcha. Claro que El Plural, vuelvo a repetir, medio muy afín al PSOE, tilde de ultraderechista a la mano derecha al vicepresidente de Radio Televisión Española, J. Ruiz, hace pensar que el acuerdo no era muy bueno. Aquí pone
Vaya, que explica con claridad qué es lo que está pasando en Radio Televisión Española y por qué nos echamos algunos las manos a la cabeza. No sé si aquí han exagerado. Bueno, no sé si vuestra labor o esto ya se hablaba en el Consejo, o realmente cuál era el perfil ideológico o qué papel tenía dentro de Radio Televisión Española J. Ruiz. Lo has dicho al principio de la intervención, esta segunda, Julián, y te pones la medalla tú y toda la gente que os está siguiendo, tú y todo el trabajo de Pandemia Digital, tú y todo el trabajo que estáis haciendo en redes desde hace años. Al número 1000 no se llega sin pasar por el 823 o por el 927. Sin vosotros, como uno de los elementos que han estado trabajando en la defensa de la decencia de los medios de comunicación, pues no hubiéramos llegado al número 1000. Y claro que sois en parte responsables, felizmente responsables, de alertar a tantísima gente de que esto no podía seguir el camino que estaba teniendo. O sea que por ahí, Julián, lo dijimos en la primera entrevista, el activismo vuestro es esencial, el activismo vuestro es fundamental. Y de tanta gente que con vosotros tira. Otro elemento importantísimo, y tú sabes cómo se activan los medios cercanos al ejercicio del poder. El Plural, efectivamente, es un periódico de cercanísima oposición al Partido Socialista históricamente. En su estructura de dirección hay gente que ha estado trabajando en tiempos de gobierno socialista en el Palacio de la Moncloa, y efectivamente ese calificativo que yo no puedo sostenerlo, os soy sincero, si por ser noble en el ejercicio intelectual de la entrevista que os hago... Perdona que te haga un paréntesis, es que mi sensación es que es como muy exagerado, es decir, pasar del blanco al negro o pasar de un silencio total y de nadie criticar a esta persona, ahora es una persona de ultraderecha como para justificar un acuerdo que ellos mismos han ratificado. Entonces no sé si me parece como para justificar o acompañamiento, pero bueno, por eso casi me estás dando la razón a mi pensamiento, como bueno, seguramente sea una persona de ideología de derecha o lo que sea, pero aquí como que lo exageran, ¿no? Mucho, ¿no? Por eso me interesa mucho tu percepción de esto. Claro, efecto trampolín, efectivamente, Julián. Tú pones eso en un titular ultraderechista y RTV y sabes que eso empieza a moverse, pim, pam, 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 y era el efecto que se pretendía, allanar el camino para que se ejecutara lo que ya se había decidido en otros entornos. Hay un precedente, claro, sin entrar efectivamente, Julián, al calificativo de si es un ultraderechista, que es mucho más importante la reflexión que tú haces. Un medio de absoluta cercanía al Partido Socialista utiliza ese calificativo y ese adjetivo de una manera no demostrada. Si nos hubieran dicho que tenía el carnet de Vox y que era habitual a las fiestas de Marine Le Pen en Francia, y hubieran dado datos como aquí, y os gusta tanto sostener, para subrayar el relato, a mí me parece que eso se utiliza como una ofensa y un insulto que bueno, no está demostrado lo que era la noticia, efectivamente, y eso está clarísimo, Julián. Sin relativismos, pretendían allanar el camino para ejecutar el cambio. De hecho, bueno, os digo que esta persona se ha marchado con el cese de José Manuel Pérez Tornero. Él voluntariamente entendió que era una persona que formaba parte de un proyecto concreto, ha reconocido que ese proyecto ha sido acabado, ha sido frustrado, ha sido derrotado y se ha marchado con él. Pero esto es muy importante también, Julián, y esto es muy reciente, una información que la dio un vicepresidente del gobierno hace 3 días. Este lunes pasado, un vicepresidente del gobierno dijo, sin poner fecha, pero sería como en febrero del 2021, el Partido Popular y el gobierno, Félix Bolaños como secretario general de Presidencia y Teodoro García Egea como secretario general del Partido Popular, febrero de 2021, llegaron a un acuerdo que se le comunicó a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del gobierno, y le dijeron: Pablo, hemos llegado a un acuerdo amplio donde está la gobernanza de RTV y vamos a tener una posición amable con el Partido Popular. A cambio nos dicen que os van a permitir a Unidas Podemos
tener 2 personas en el Consejo General del Poder Judicial. Y Unidas Podemos y el Gobierno, la parte de Pablo Iglesias, dijo, bueno, pues si es así, pues quizás merezca la pena, tiramos para adelante. Y el propio Pablo Iglesias decía el otro día que tarará, que todavía estamos esperando en octubre, que va a ser del 2022, esa posibilidad de candidatos del Consejo General del Poder Judicial para Unidas Podemos. ¿Y qué sucedió ahí, Julián? Y por eso aparece a quien hemos llamado J, que ha sido el director de gabinete de la presidencia. Pues el Partido Popular puso su peón. El vicepresidente de facto de la Corporación Radio Televisión Española ha sido una persona de la estructura y de la máxima confianza del Partido Popular. Y nunca en la historia de Televisión Española, pues nunca ha habido un director de gabinete, un vicepresidente de la corporación con tantísimo poder como J. Vamos a dejarlo sin señalar más nombres y apellidos. Pues eso ha sido un acuerdo político que el Gobierno se lo ha tenido que digerir poco a poco y el Partido Popular estaba alucinando porque estaban consiguiendo una toma de posición en toda la estructura de RTV que ni en el mejor de sus sueños. Y encima no les rompían, como decía el vicepresidente entonces, Pablo Iglesias. Bueno, pues a mí cuando me vacilan rompo todos los acuerdos. Bueno, pues todavía están diciendo a ver si llegamos al Consejo General del Poder Judicial. Pero bueno, habrá que decir que por ahí sí hemos tenido suerte, y digo el hemos en grandeza democrática, en grandeza de términos de opinión pública. España necesitaba un proyecto de corporación en un tránsito que no era el que estábamos teniendo, y ese acuerdo se ha dinamitado en parte por esas circunstancias, porque el PP ahí no tenía que ocupar una posición de realmente vicepresidente de la corporación. Y hasta aquí hemos llegado. Sí, bueno, tú dices que Pablo Iglesias lo contó el lunes, pero tú lo contaste hace un mes, así que... Una pregunta: que en 24 horas dijeran que ganó Italia el centro derecha, ¿eso dependió de su gestión de Tornero o ya no está? Bueno, yo le amplío lo que dice Gabriela Gavi, que ya llevamos más de una semana en los preámbulos siempre llamando a centro derecha, luego el día de las elecciones, y no fue en 24 horas, fueron en todas las cadenas de televisión española. Es decir, que eso es como una línea editorial que no sé dónde se marca, pero creo que tiene bastante influencia este peso que tiene la derecha para suavizar o llamarle como la ultraderecha llama a la ultraderecha a sí misma, que es centro derecha, ¿no? ¿Por qué sucede? Pues sí, Julián, porque eso acaba empapando el relato. Y sucede también en el 24 horas, y es consecuencia de eso. Si no tienes una posición activa que claramente señalas la ultraderecha como una definición política, sin ningún tipo de ofensas, pues entonces las profesionales tienden a condicionar el discurso. Es que tengo que recordar que Rosa María Mateo, a respuesta de una pregunta parlamentaria de Vox, no sé ahora señalar el año preciso, pero pudo ser 2019, no creo que me equivoque mucho, 2019-2020, dijo que no se preocuparan ustedes, señorías de Vox, que a partir de ese momento iba a dar instrucciones. Esto lo publicaron varios medios, lo puedes buscar, Julián, a ti que te cuesta medio segundo. Iba a dar instrucciones para que Vox no fuera calificado los informativos de Televisión Española, de Radio Televisión Española, como un partido de ultraderecha, porque no era necesario. Esto lo dice Rosa María Mateo, entonces la administradora única de RTV. Claro, si vas goteando permanentemente el hecho de que hay que expulsar el término ultraderecha de RTV, pues ¿cómo defines? Pues nada, pues hablamos de la ultraderecha en vez de como un peligro democrático de primer nivel, como unos chicos amables que van de fiesta a Euro Disney a pasar el fin de semana. Según el diario.es, la cadena de polémicas que ha llevado a Tornero a dimitir como presidente de Radio y Televisión Española, hace como una serie y precisamente eso. Es decir, la carta es muy diplomática, muy bien queda. Bueno, pues incluso se puede valorar incluso avances que no hay que negarlo, no va a ser todo blanco y negro. Ciertas cosas, que yo no digo que sea mentira, pero que seguramente ha habido avances, pero a nivel político yo creo que eso es lo que más ha desgastado, ¿no? Y entonces aquí pone la misma reflexión que yo haría, aunque en su carta de despedida lista sus logros y solo hace referencia a que ya no se dan las circunstancias para sostener la viabilidad de mi proyecto, la gestión de Tornero al frente de Radio y Televisión Española había convertido en un polvorín interno a la corporación pública. Yo creo que, y lo hemos hablado, hay elementos políticos o de control de la derecha, en este caso del Partido Popular, que creo que al final será el desgaste. No te preguntaré por ello, pero por hacer un pequeño resumen de la nota,
digamos que pese a los dos bloques, Tornero estaba sus propuestas antes de presentarlas a la votación del Consejo, y hasta que su acercamiento a las propuestas de los consejeros del PP, sumado a que uno de los consejeros a propuesta del PSOE también pasó a votar junto a los populares, hicieron que el equilibrio de las fuerzas cambiase. Es decir, parece que alguien del PSOE en un momento iba votando como las propuestas de la derecha y al final iban llevándolo y me imagino que a ciertas consejeras del PSOE y de Unidas Podemos, que en principio podían representar una mayoría, vemos que alguien se acerca ahí y empieza a decidir todo a la derecha, ¿no? El pasado viernes, antes por tanto de que se precipitaran los hechos, el diario El Mundo destapó que Tornero había ampliado los puestos directivos de Radio Televisión Española hasta los 196 cargos, más que nunca en la corporación. En concreto, los cargos intermedios de la subdirección han pasado de 79 a 103, creando 24 nuevos puestos. Claro, y aquí ya estamos hablando de cosas mayores. Es decir, esto ya no lo dijeron en Telemadrid como cuando estaba Esperanza Aguirre, hizo una contratación le llamaban la redacción paralela, que al final quien tomaba decisiones, y que luego le hicieron contratos blindados en puestos directivos, que al final asegura el largo tiempo de una línea editorial de derecha en la televisión pública, gobierne quien gobierne. ¿Qué hay detrás de esta reestructuración con una mayoría conservadora? Me imagino que esto tuvo que ser polémica y que aquí se batió el cobre bastante el Consejo, ¿no? Das con párrafos claves de la carta. Efectivamente, si a mí me preguntan durante estos días, que por no estar contando año y medio de gestión, que defina un momento que es el clave, el definitivo para que haya sucedido lo que ha sucedido, y has dado una clave, Julián, y me permito establecer eso como una de las líneas maestras que él ha pretendido como un posible sostén a mantener su gestión tan equivocada bajo mi punto de vista. Ampliar la estructura de dirección, una estructura de dirección, la ampliada, donde depositaba a gente afín, a gente cómoda, y era como la red del funambulista, ¿sabes? Tengo a un jefe de gabinete claramente de una orientación política respondiendo a favores políticos y haciendo de correa de transmisión de las exigencias de un partido político, el Partido Popular, sin ignorar también las exigencias políticas de Vox. Y como podemos estar un poco solos en esa estructura de alta dirección, vamos a hacer un cuerpo, un soporte por abajo, una red que también nos ayude por si tenemos pequeñas caídas que nos acoja. Y claro, eso internamente genera mucho ruido, y en el Consejo de Administración, y ahí decía Julián, si tengo que elegir un momento que ha sido la clave, ha sido que ha sido un presidente que ha intentado sacar a codazos al Consejo de Administración como máximo órgano de control y definidor de las líneas maestras, pero no porque lo diga yo, es que lo dice la ley. Es que lo dicen los estatutos sociales, es que lo dice toda norma que regula el comportamiento de los consejos de administración de las sociedades mercantiles públicas, como es el caso. Y él ha querido trabajar con esa estructura de gente de confianza a ver si desde la puerta de atrás podemos sostener y tirar sin que nos metan mucho ruido, claro. Desde aquel momento, noviembre del año 2020, desde el estreno del programa Las Cosas Claras, no ha habido nada, salvo el fútbol, que haya funcionado de una manera coherente y esperable. Y se ejecutó. Aquello fue definitorio para decir, sabemos a qué venís. Porque uno de los grandes beneficios que tenía es que ese aumento de la audiencia arrastraba mucho, no solamente el programa de Cintora, sino que le llevaba mucha audiencia al telediario, que al final es como una de los elementos clave, pero que vimos que fue un auténtico desastre. Es decir, cuando se fue Cintora no solamente cayó estrepitosamente, sino que también cayeron los programas que venían después, entre ellos el telediario. Y aquí hay una cosa clave, que es otro de los conflictos que hablan, que es el conflicto con la dirección de informativo y de contenido. Y del propio peso que también de estos directivos nuevos, que el propio Jota, que hemos hablado, que era alguien puesto por el PP, tenían en este tipo de decisiones, incluso como... que aquí hablan que se puso más Mencerro, pero luego se echó para atrás. Bueno, ¿cómo ha sido el conflicto dentro de la dirección de los informativos? Pues de máximo nivel, porque en ningún programa, en ningún contenido de RTV debe suceder lo que estamos significando que ha venido sucediendo. No quiero dejar de recordar, Julián, que efectivamente esa presencia de Iván Espinosa de los Monteros en directo en la hora de la 1
sucede al día siguiente de que hubieran generado ese bulo contra la ministra Irene Montero. No es casual, por supuesto que no es casual. No hace falta que te recuerde, Julián, lo que se te quedó clarísimamente grabado, quiénes son los responsables editoriales de ese espacio de la mañana. Los exdirectores de comunicación de Isabel Díaz Ayuso y de Ana Botella. Es que incluso, y aquí quiero puntualizar, porque una cosa es el PP y otra cosa es Ana Botella y Ayuso. Es decir, que estamos hablando que dentro del PP hay muchas sensibilidades y hay una que claramente es sinérgica con Vox. Por no decir que para mí hacen un espacio orgánico mucho más sólido que los partidos políticos. Hasta tanto llega, no solamente la 1, sino los informativos. Creo que lo llegamos a hablar, me dijiste que eso era intocable a los propios informativos, pero sí a aquellos programas no del telediario, sino que tratan temas informativos, ¿no? Se vinieron arriba. Meten a Jota, aquí invadimos con la gente de los DIRCOM, del PP, sino de Vox, invadimos el 24 horas con gente, la planificación estratégica, que había tenido responsabilidades editoriales en los 7 años y medio oprobiosos que nos castigaron tanto en la libertad de la información. Entonces, claro, esta gente se venía arriba, todo el equipo de este nuevo momento se vinieron arriba y ¿qué dijeron? Pues vamos a por la joya de la corona, vamos a por los informativos, a por los telediarios, vamos a ocupar ese espacio que parece inexpugnable, pero ellos aún así vinieron a por los informativos. Y no es casualidad, Julián, la gente que te sigue, que la dirección con mayor número de ceses de este año y medio en RTVE ha sido la dirección de contenidos informativos. Primera cesada, Mamen del Cerro. Segundo cesado, Esteve Crespo, y estaba aguantando como un jabato Pep Vilar, porque estaba ya la desesperada diciendo es que estoy a punto de caer como tercero, porque no se puede soportar la presión que están haciendo sobre los telediarios. Comenta aquí Aline Ronron, Xavier Fortes dijo ayer que había hecho fuerza para que nadie cambiara la gente que tiene como colaboradores. ¿Qué sabes? Ese es el problema de los tertulianos, un problema que hoy, en lo rápidos que sois, puede sacar la portada preciosa que ha sacado ABC, donde se habla de un informe que se hizo sobre tertulianos. Esta invasión de uno de los gurús, fundamentalmente Jota, el famoso Jota, ha tenido una acción tenticular muy fundamentalmente establecida en la elección de tertulianos en todos los programas informativos de tele y de radio. Cada director ahora, desde hace poco, recientemente, desde ayer o desde estos días, dice que son ellos. Bueno, no lo dijeron antes del lunes, antes de que cayera el equipo de la actual dirección, porque eran ellos los que decidían qué directores estaban en todos los programas informativos de tele y de radio. Otra cosa es que hubiera propuestas de las direcciones de los programas. Otra cosa es que, efectivamente, como habéis citado a Xavier Fortes, pudiera ser él, ojalá, como ha sido en otros momentos, quien tuviera ese margen de independencia. No es cierto. No vengo de un nido cogido del pino de Albacete. Yo vengo del Consejo de Administración de RTVE y sé cómo se cuecen ahí las cosas, sé cómo se han cocido ahí las cosas. Hice como consejero de administración, junto con mi compañero José Manuel Martín Meden, un informe de pluralismo referido a los tertulianos de RTVE y allí estaba la derecha y estaba la ultraderecha y porque no hay más allá de la ultraderecha que si no, también podrían estar. Recuerdo que en el manual de estilo de la corporación los tertulianos tienen las mismas obligaciones que los profesionales y las profesionales de la información de RTVE. O sea que yo cuando mañana haga una noticia para el telediario, en vez de decir la ministra de Igualdad, Irene Montero, diré la ministra chorra, Irene Montero, sí. Porque esta periodista que va a la televisión de la Fundación Francisco Franco lo dice, pues bueno, ¿por qué no lo voy a decir yo? A mí me sancionan y a ella no. Total. Esa es la realidad de los hechos. Bueno, aquí, los mensajes, la verdad que tienes ya el club de fan, evidentemente, porque todos los mensajes te han dando las gracias por haberte traído aquí, conocerte, porque hablas con mucha claridad, con mucha educación, con mucha claridad, y eso se agradece. Y precisamente el último punto que vamos a hablar de las polémicas, yo creo que al final
es importante, es importante para cualquier organización, que es precisamente Televisión Española, su mayor crisis histórica de audiencia. Los datos de audiencia, ponen aquí que es uno de los conflictos, incluso históricos, tal. ¿Cómo ha sido el debate dentro del Consejo o cuáles son los datos más señalados de esta crisis de audiencia en Televisión Española? Primero habría que definir hasta dónde tenemos que establecer la audiencia recomendable en Televisión Española. Claro, aparte hay que recordar que Televisión Española no es carácter empresarial económicamente, sino de servicio público. El liderazgo de la audiencia como elemento constitutivo fundamental para sostener la relevancia o el prestigio de una cadena es un discurso económico, es un discurso del capital, es un discurso de quien quiere la audiencia para venderte publicidad, para sacar beneficios. La rentabilidad social es mucho más complicado. La opinión pública, la ciudadanía, tiene que aceptar que podemos trabajar en un modelo de servicio público donde el 8 y el 9 esté como un índice aceptable y donde quieras griterío, pues vete como ha hecho Rusia, que las chicas del tiempo, y disculparme el ejemplo, se quitaban la chaqueta y se quitaban todo lo que se podían quitar. Claro, 35% de audiencia. O si no hacemos sálvame naranja, limón, mandarina, melocotón, aguacate y plátano. Y si te parece, para terminar este asunto, bueno, antes de ir con lo último, preguntan por aquí qué pasa con Cintora, vuelve Cintora. ¿Ha habido algún avance ahora que hay cambio con todo esto? Bueno, está la gente preguntando mucho. ¿Es posible que eso pase? Cada vez que aquí digamos que venga Jesús Cintora a la televisión pública para hacer programas de servicio público con el rigor profesional que él y pocos como él saben hacer como gran periodista y gran comunicador, cuanto más lo reivindicamos, más cerca está. Vamos a poner solamente dos reacciones, ¿vale? Evidentemente la derecha está que trina, más allá del PSOE, que es el que ha hecho el cambio de rumbo, y me imagino que a Más Unidas Podemos aplaude más, y en la derecha, claro, pues ya no le renta tanto, pero ahí quería ver dos reacciones principalmente. Una es casi en bloque, la derecha, ha acusado a Pedro Sánchez, el titular del periódico de España, es Partido Popular, Vox y Ciudadanos ven a Sánchez detrás de la dimisión de Tornero como presidente de Radio Televisión Española. Bueno, es evidente que esta decisión no se toma sin el conocimiento, por supuesto, del presidente del gobierno, que recordé en el anterior programa, Julián, cómo está permanentemente denunciando el riesgo de que el ataque mediático de los medios privados generalistas, no me refiero de la bazofia, y aquí sí voy a decir el nombre, como OK Diario. El presidente del gobierno conoce la operación, por supuesto, no sé, no me consta. Si no tengo el dato, como decíamos del adjetivo de ultraderechista, no lo podré sostener. Pero casi no tengo dudas de que es quien dice, efectivamente, hágase por lo que hemos dicho al principio de la entrevista. Es que nos están vacilando estos tíos hasta el eterno. Es que no solamente tienen los medios generalistas, que lo dijimos la anterior vez, Julián, es que si hacemos un recorrido por las principales televisiones autonómicas de España, también. Si vamos a Telemadrid, PP, si vamos a Andalucía, PP, si vamos a Galicia, bueno, PP si quiere un poquito más allá, porque vemos que claro. Zancajo era el director de los informativos, nada más entrar el PP, y luego ha sido el jefe de campaña de comunicación de Olona. Así que... Claro, entonces el gobierno está viendo cómo habéis metido este debate en la actualidad política. Me parece un logro extraordinario. Es que están diciendo, es que ya no está en juego la mayoría de los 176. Es que estos tíos a este paso van a conseguir 328. Es que nos van a sacar por el Atlántico, por el Mediterráneo y por el Cantábrico de España desde la decencia democrática de un riesgo de involución, como hemos visto que ha sucedido en Italia. Es que el riesgo es enorme. O sea, que no vamos a cambiar desde RTV ningún gobierno, ni vamos a consolidar a ningún gobierno. Pero, por Dios, vamos a ocupar el espacio del servicio público. Claro, lo que he dicho es que lo dice Josep Ougurian, el responsable de la línea editorial del Grupo Prisa, dice ayer, pero está claro que todos los medios de información tienen una línea editorial. Y dice él, y todo el mercado de la prensa y de la radio en España es de derechas. Lo dice él, es que no lo decimos nosotros, es que lo dice él.
En fin, Eso es. dos últimas cosas. Feijóo lamenta que el gobierno rompa unilateralmente el pacto con el PP en Radio Televisión Española. Es decir, esto ya es el titular con mayor cinismo que he visto después de decir que el pacto ese con el tema judicial, que él no estaba ahí, que fue Pablo Casado y que él no se acuerde y que él... Es que hoy en día, Julián, bajo mi punto de vista, llevo 32 años en esta empresa y llevo toda mi vida estudiando, intentando estudiar el comportamiento de los medios de comunicación más allá del espacio de España. Yo hoy sostengo que en este contexto actual, a tan poco de varios procesos electorales importantes, en el ecosistema tóxico que hemos permanentemente hablado de los medios de comunicación, en esa intoxicación permanente, en ese control desde la derecha y de la ultraderecha, es que hoy en día creo que ocupar el espacio de RTVE en su lugar de servicio público es mucho más importante que un acuerdo, por ejemplo, fíjate que te digo, en el Consejo General del Poder Judicial. A mí hoy dame unas garantías de neutralidad y de ocupación del espacio político para que la gente, el ciudadano, pueda escuchar un mensaje decente y no intoxicado, porque los tribunales tienen otros ritmos, ya llegaremos al acuerdo. Me parece fundamental. Y por eso Feijóo, ya no le hables del Consejo General del Poder Judicial, dice, es que si me das TV como me la estabas dando, es que me atrevo a tener la seguridad de los 185. Es que es fácil. Recientemente no, hará un año o 14 meses trasladé un tema de esas características, de un problema de infravivienda enorme que había en Andalucía, en varias provincias, como un tema de interés para los telediarios, y lo trasladé en el ámbito del centro de trabajo donde yo habitualmente estoy, que es en el centro territorial de RTV en Andalucía, en Sevilla. La respuesta que se me dio desde la edición de los telediarios de Madrid fue: ¿cómo vas a sacar eso en el telediario y se va a mosquear el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla? ¿Qué imagen damos de Andalucía en los telediarios nacionales? Pues esa es la realidad, Julián. ¿Eso es ideología? ¿Sacar la pobreza en los telediarios? O sea, trasladamos donde se le traslada a la gente en los medios de comunicación, o sea, en ningún sitio. Le damos el espacio que le da Antena 3 a Securitas Direct porque está como capital en el Consejo de Administración para que la gente se asuste y ponga... Estamos en un momento de involución y los medios que debemos ocupar trincheras y líneas de resistencia, que decía Manuel Castells, decía, vamos a ocupar líneas de resistencia porque si no, entran hasta la cocina y luego no lo sacamos. Pues hay que estar ahí, por supuesto, denunciándolo permanentemente. Y con esto cerramos. Elena Sánchez, la nueva presidenta interina del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Desde aquí defendemos la televisión pública y a los grandes profesionales que hay en ella, y le deseamos que tenga el criterio y latino de esos recursos humanos tan valiosos que hay en Televisión Española, pues ponerlos a disposición del servicio público, que debe ser el objetivo principal de la televisión pública. Pero bueno, no sé si tú tienes esperanza, como tengo yo, seguramente, evidentemente tú la conoces muchos más. ¿Cuáles crees que son los cambios que va a traer y si piensas que el cambio es favorable para la radio y televisión pública? La segunda pregunta ni te la contesto, Julián, porque esa la contestas hasta tú, si el cambio es favorable para la televisión pública. Mi opinión, pero tú lo vas a saber con más criterio, entonces, bueno, mejor que tú, nadie. Comparto plenamente, claro que sí, sobre todo en el ámbito de donde venimos. Es muy complicado. Sí, yo la conozco a Elena, claro, llevo ahora 18 meses hombro con hombro. Hablábamos hoy y pues eso, me reconocía que si no se toma 6 biodraminas se tomaría 8 o 10 por el mareo que siente. Claro. Pero es una mujer valiente, es una mujer con coraje, es una mujer que conoce RTVE. Vamos a trabajar mucho y muchos con ella. Y bueno, vamos a confiar, por supuesto que sí. Ella, desde luego, si tiene un traje en el armario que desaloja a todos los demás, se llama servicio público. En eso es una de las mejores y por ahí es un buen fichaje, no, de los mejores que podíamos hacer, sí. Así que, Roberto, muchísimas gracias de nuevo y espero verte pronto por aquí. A vosotros, sobre todo, Julián, y aquí me tenéis dispuesto a hacer servicio público, como dices. Muy bien, pues volveremos a llamarte en cuanto sea menester. Encantado. Y nada, no revelar. Venga, chao. Chao, Julián, gracias.
Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.